acá está. Sí, ahí está. Bueno, me presento primero. Soy Johnny Lima, apuntes de filosofía. Quien les habla estudió filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y esto quería ayudarles, pues, ¿no? Ahora que tengo mucho tiempo libre en realidad, a resolver estas preguntas de exámenes de admisión. Entiendo yo que todos tienen ya preparación preuniversitaria, ¿cierto? Los que están aquí. Leonardo, Leonela, Eli, tienen preparación preuniversitaria, ¿cierto? Según la encuesta que mandé. Entonces no voy a ser tan... no me voy a detener mucho en realidad. A ver, entonces empecemos pues. ¿Cuáles no entendieron? Ah, ya. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, actualmente estoy en la academia, dice por acá. Ah, ya, chévere, chévere. Entonces no me voy a detener demasiado en conceptos así sobre qué es la filosofía. En realidad quiero enfocarme solamente en la resolución de preguntas de exámenes de admisión, que en realidad sí es como deberían de enfocarse, ¿no? Las academias también. Bueno, son algunas críticas por ahí. Primera pregunta dice lo siguiente, ¿sí? Corresponde al área A. Einstein, sí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, ¿no? Me avisan. Acá lo voy a hacer un poco más grande. Ahí está. Einstein vivió una época de revoluciones. Al entrar el siglo XX, la publicidad conquistó la radio y al poco tiempo la televisión. En 3 oleadas sucesivas, el ciudadano de a pie recibió por primera vez el impacto de los medios de comunicación de masas. Personajes centrales fueron grabados en el imaginario colectivo, como Charles Chaplin, Marilyn Monroe, Elvis Presley y el mismo Albert Einstein. Al final de su vida, Einstein adquirió la dignidad de un santo laico. O sea, fue muy reconocido a nivel mundial. Según el párrafo anterior, podemos considerar que la física inaugurada por Einstein, y te dan las 3, 4, 5 alternativas. A. Es un hecho histórico particular que definió la cultura política y artística en el siglo XX. B. No fue posible sin los avances técnicos del siglo XIX como la radio y la televisión. C. Depende de la aceptación de la cultura de masas y el espectáculo cinematográfico. Y D. Fue importante durante los primeros años del siglo XX, época de las revoluciones que menciona al inicio, ¿no? Einstein vivió en una época de revoluciones. O E. Es indesligable de los grandes cambios dentro de las técnicas y culturas de las masas. Para comenzar, esta pregunta se enmarca en lo que viene a ser este reglamento. A ver, déjame ver, voy a compartir presentar otra ventana. Reglamento general, aquí. ¿Se puede ver? Espero que sí. Este es el reglamento de admisión 2026. Y todos los temas que voy a abordar, o sea, cada pregunta, ¿tiene alguien alguna pregunta? Sí, dice, ya, chévere. Entonces, cada pregunta voy a enmarcarla dentro de cada tema, ¿no? O subtema en su debido tiempo, ¿no? Como saben, filosofía se divide en 3 partes: nociones preliminares de filosofía, ética, sociedad y democracia, y ciencia y conocimiento. No hay más, no hay más. Han reducido aparentemente muchos de los temas, ¿no? Aparentemente. Pero la justificación la voy a dar en pregunta, como les acabo de mencionar, tema al que pertenece y la teoría, ¿no? Para ser más precisos. Y así. Dejar de compartir y ahora compartir esto de acá nuevamente. Ventana acá nuevamente. Ahora sí. Entonces, esta pregunta pertenece al tema 3, ciencia y conocimiento. 3.5, discusión sobre las relaciones entre el lenguaje, la ciencia, la verdad y la política. Vamos con la teoría primero, ¿sí? La teoría, que es algo básico en realidad. La ciencia y la política. La ciencia no está aislada. Como saben, para comenzar, no existe la ciencia como tal. Esto cualquier manual de epistemología o filosofía de la ciencia te lo dice. Existen las comunidades científicas, ¿sí? Y cuando dice aquí la ciencia no está aislada, es que en realidad todos los avances, todo el progreso científico tiene o está de alguna manera influenciado en decisiones políticas siempre, ¿no? Las bombas atómicas, recuerdan, estaba influenciado en las políticas, ¿no? De los Estados Unidos, las vacunas, el ejercicio del internet, etcétera, ¿no? El globalismo, etcétera. No todo avance científico no se desarrolla por sí mismo, sino que está de alguna manera conectado con la política de turno. Luego, la política puede condicionar la ciencia: financiamiento, censura, control ideológico. Como saben muy bien, toda política, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, ¿no? El caso de la bomba atómica, que es más claro.
por qué se lanzó la bomba atómica, gracias a quienes se desarrolló, obviamente gracias a la política de los Estados Unidos. Sí, el control ideológico, todo ello, ¿no? Y tres, se estudia la ciencia como instrumento de poder. Bueno, ya ese es el tema de Foucault, ¿no? El saber y el poder. Foucault es un personaje muy controversial del siglo XX porque él afirmaba que así como la ciencia, la política, ¿no? Las instituciones en general influían en el control de masas, en la gente y todo ello. Pero no voy a enfocarme en Foucault, solamente que él dice, ¿no? Que todo saber es de alguna manera conlleva, ¿no? Una especie de poder para, ¿no? que se ejerce hacia las masas. Luego el lenguaje, la verdad y la política, bueno, esto tiene que ver con el hecho del discurso político, que puede ser usado en el lenguaje científico para ganar legitimidad, ¿no? Como por ejemplo lo dicen siempre los expertos lo dicen así, así debe ser y esa es la verdad, etc., ¿no? Pero también puede manipular la verdad con retórica y propaganda. Aquí esto se puede visualizar mucho en lo que viene a ser la Unión Soviética, ¿no? Se dice que en el libro, por ejemplo, de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn menciona que durante el ejercicio, ¿no? del comunismo o socialismo en la Unión Soviética hacían grandes persecuciones a la gente que proponía nuevas formas científicas de entender la realidad, los evolucionistas, por ejemplo, etcétera. No siempre el poder o tiende a manipular la verdad, ¿no? Mediante la retórica y la propaganda. Y aquí entra la reflexión crítica, distinguir entre discurso científico verdadero y el uso político del lenguaje científico como tal, ¿no? Hay que distinguir muy bien entre la retórica y la propaganda y el lenguaje científico verdadero que tiende a ser este objetivo. Ahora sí, la pregunta sobre Einstein, ¿no? Einstein y su impacto en los medios de comunicación. Pueden ver aquí en la imagen, ¿no? La revista Time, ahí está el compadre Albert Einstein, ¿no? Einstein fue una figura importante en el imaginario colectivo del siglo XX gracias a los medios de comunicación. Creo que eso es indudable, ¿no? Eso no es necesario que lea ni siquiera la proposición de la pregunta, ¿no? Su importancia fue similar a la de otras figuras del espectáculo y la política. Ojo ahí, a esto lo menciona también en la pregunta. Su importancia fue similar a la de otras figuras del espectáculo y la política, ¿no? Al mismo estilo o al mismo nivel que Marilyn Monroe, ¿no? Como menciona ahí Elvis Presley, etc. Se popularizó la figura de Einstein. La física de Einstein también tiene la importancia, obviamente tiene importancia y se desarrolló independientemente de la fama y el espectáculo mediático del siglo XX. Si bien es cierto, la figura de Einstein, ¿no? Se desarrolló, se popularizó, de alguna manera se hizo un ícono, ¿no? Como dice en la misma pregunta, a nivel mundial, el desarrollo de la física de Einstein, que es otra cosa, ¿no? Una cosa es hablar del personaje como tal, otra cosa es hablar de la física de Einstein, ¿no? El ejercicio de la ciencia que él hacía, tiene una importancia, pero se desarrolló esta física independientemente de la fama. O sea, claro, todo el mundo conoce energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Pero no, muy pocas personas saben, por ejemplo, qué significa E, qué significa M, qué significa C al cuadrado, ¿no? No saben, creo que 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. O sea, se popularizó la figura, algunas cosas de la figura, pero este desarrollo de la física, o sea, el trabajo en sí, no tiene nada que ver, se desarrolló de manera independiente de la fama, de los flashes, ¿no? Y todo ello. La física de Einstein entonces fue importante debido a que fue parte de tres fases, ¿no? Que justamente lo menciona por ahí, lo estoy poniendo por acá también. Estas tres oleadas que se hicieron presentes en tres momentos del siglo XX. La invención de la radio, que fue a inicios del siglo XX, obviamente. La televisión, ¿no? Luego del sonido vinieron las imágenes a mediados del siglo XX y la consolidación de la cultura de masas, que bueno, ya hoy en día se popularizó con el tema de la globalización, el internet y todo ello. Esos tres momentos. Finalmente, la física de este científico no fue un hecho aislado, ya que está vinculado a los cambios tecnológicos y culturales del siglo XX, es decir, se vincula la ciencia con la cultura de masas. La física de Einstein, en realidad, claro, como dice aquí, su desarrollo, ¿no? Acá decía, ¿no? La física fue importante, no, acá, la física de Einstein tiene impacto, tiene importancia y su desarrollo como tal, ¿no? O sea, el conocimiento científico como tal sí se desarrolló, pues, ¿no? Las investigaciones, todo eso. Pero la física de Einstein en realidad está vinculado, o sea, la popularidad de la física de Einstein, una cosa es la importancia, ¿no? científica de su trabajo y otra cosa es la popularización de ¿no? La física de Einstein por eso no fue un hecho aislado, ya que está vinculado a los cambios tecnológicos y culturales del siglo XX, es decir, se vincula la ciencia con la cultura de masas, ¿no? Se populariza, más no de alguna manera depende
la física o la ciencia de la popularidad, la cultura de masas, ¿no? El espectáculo y todo ello. Dicho todo lo que dije, ¿cuál creen que es la respuesta? Los escucho. ¿Están ahí? O ya se quedaron dormidos. Dice por acá, sí, dice, ya, chévere, chévere. A ver, la E dice por acá. Claro, la E. ¿Por qué? Ahora le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, la justificación. Porque qué parte del texto, porque esto ya parece al revés, ¿cierto? ¿Qué parte del texto menciona? Vamos a releer el texto, ¿no? Einstein vivió en una época de las revoluciones, obviamente revoluciones en el sentido de cambios, no te habla de revoluciones científicas, ojo, eso es otra cosa. En una época de cambios, al entrar al siglo XX, la publicidad, ¿no? Conquistó la radio y al poco tiempo la televisión, en tres oleadas sucesivas, que son la radio, la televisión y todo ello. El ciudadano de a pie recibió por primera vez el impacto de los medios de comunicación de masa, por primera vez recibió este impacto, ¿no? Personajes centrales fueron grabados en el imaginario colectivo: Chaplin, Marilyn Monroe, Elvis Presley y el propio Albert Einstein. Al final de su vida, Einstein adquirió la dignidad de un santo laico. La A dice, ¿no? Es un hecho histórico particular que definió la cultura política y artística del siglo XX. La A no puede ser, es un hecho histórico particular, dice por acá. Que definió la cultura política y artística del siglo XX. Bueno, si bien es cierto, es parte, ¿no? de alguna manera de la popularización, ¿no? La física de Einstein no fue de alguna manera, no definió, ¿no? Como dicen, la parte artística, ¿no? Artística ni política, no necesariamente, ¿no? Es un hecho histórico particular, sí, pero no definió, o sea, la física de Einstein, de la física de Einstein no dependía, ¿no? La cultura, la política y el medio y los medios artísticos, ¿no? Solamente dependía de sí mismo y su desarrollo. La B no fue posible sin los avances técnicos del siglo XX como la radio y la televisión. Bueno, no tiene nada que ver el desarrollo, ¿no? De estas tres oleadas, como dicen por acá. No depende del hecho de que se haya desarrollado estas tres oleadas, ¿no? Como les dije, la primera la radio, luego la televisión y el tercero la proliferación de la cultura de masas, ¿no? No tiene nada que ver. En realidad acá dice, no fue posible sin los avances, en realidad sí fue posible, se desarrolló en sí mismo. Así es que la B es contradictoria. La C depende de la aceptación de la cultura de masas y el espectáculo cinematográfico tampoco. No tiene nada que ver, se desarrolló de manera independiente, como dijimos abajo, ¿no? La física de Einstein fue importante, acá está, la física de Einstein tiene importancia y se desarrolló de manera independiente de la fama y el espectáculo mediático del siglo XX. No tiene nada que ver con la cultura de masas, el espectáculo. Se desarrolló porque están los avances dentro del campo, ¿no? Y eso. La D fue importante durante los primeros, fue importante la física de Einstein durante los primeros años del siglo XX, época de las revoluciones, fue importante, bueno, en parte sí, pero no fue crucial, ¿no? Para de alguna manera el desarrollo del siglo XX. Fue importante dentro del campo de estudio de la física, ¿no? De la ciencia, ¿no? De las ciencias físicas, pero no en cuanto a la política y todo ello, ¿no? Y la E es indesligable de los grandes cambios dentro de las técnicas y culturas de masas. Claro, como decían por ahí, la física de Einstein se desarrolló y está inmerso de alguna manera y es parte de los grandes cambios, ¿no? Dentro de las técnicas, ¿no? El desarrollo mismo de la ciencia de Einstein y la cultura de masas, que obviamente es el tema central de este mini texto que está por acá, ¿no? La cultura de masas. ¿No? Como dicen por acá, es indesligable, ¿no? Einstein vivió una época personaje de Albert Einstein, ¿no? Adquirió la dignidad de un santo laico, ¿no? Es indesligable, ¿no? O sea, Albert Einstein estaba al mismo nivel que Elvis Presley, que Marilyn Monroe, que Charlie Chaplin, y por eso es que está indesligable, ¿no? O sea, es importante, se desarrolla de manera independiente, pero la popularidad
afecta tanto a él como a las figuras del espectáculo, la política, la música, etcétera, ¿no? Por eso es la E. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Alguien por acá escribió, más que nada por su comparación de la popularidad de la física en el auge de los personajes y la evidente cultura de masa, dice por acá. Claro, la comparación de la popularidad de la física. Claro, al mismo, la física en ese sentido, la popularidad de la física, para ser más preciso, no el desarrollo de la física, estaba al mismo nivel que las artes, ¿no? Que la actriz Marilyn Monroe o la música que hacía Elvis Presley o lo bien que actuaba, ¿no? Charlie Chaplin, ¿no? En el cine mudo como tal. Claro, estaba al mismo nivel que ellos, ¿no? Por eso es indesligable de los grandes cambios, ¿no? No es que dependa de esos cambios, insisto, se desarrolla de manera independiente, pero sí afecta, ¿no? A estas tres oleadas, ¿no? Como dicen, al desarrollo de la radio, ¿no? Y la televisión. Si no hay dudas, pasemos al siguiente, ¿sí? 2024-1, área A, dice por acá. Esto ya vamos a ver después en qué tema está, ¿no? Una teoría o una nueva teoría científica se hace necesaria en primer lugar cuando tropezamos con nuevos fenómenos que las teorías existentes no logran explicar. Pero esta motivación resulta, por decirlo de algún modo trivial, impuesta desde afuera. Existe otro motivo de no menor importancia, consiste en un afán por la simplicidad y la unificación de las premisas de la teoría en su conjunto, ¿no? Al ojo nomás es teoría científica. Albert Einstein, teoría de la relatividad, citado de David Blanco. Einstein, la teoría de la relatividad. El espacio es una cuestión del tiempo, RBA, ¿no? De acuerdo con lo anterior, elija la o las afirmaciones correctas respecto a la teoría científica. 1. Es fundamentada, pues escoge la mejor teoría entre varias disponibles. 2. Usa reglas necesarias para la investigación de fenómenos científicos. 3. Es racional, dado que usa proposiciones presentadas de modo coherente. ¿Cuáles son las afirmaciones correctas de las tres? Y esta pregunta obviamente no está en el tema 3, ciencia y conocimiento, y en el apartado 3.2, comprensión de la ciencia y el método científico. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Alguien se anima? Una y 3, la E. Ya, ¿y por qué no es la 2? ¿Por qué no es la 2? ¿Por qué no puede ser la 2? Les pregunto. ¿Por qué no podría ser la 2? Dice la 2, con respecto a la teoría científica, usa reglas necesarias para la investigación de fenómenos científicos. ¿Por qué no podría ser la 2? Entonces, ¿estás negando que la teoría científica usa reglas necesarias para la investigación de fenómenos científicos? Porque no veo 1, 2 y 3, pero sé que no. Ah, ya, entiendo. Bueno, no hay problema. Vamos avanzando rápido, ¿sí? Y no se preocupen por copiar o esas cosas. Bueno, no sé si están copiando, ¿no? Pero esto de acá se lo voy a pasar después. Bueno, como les dije, el tema 3 sí se ve, ¿no? Me avisan por si acaso si no se ve, ¿sí? El tema está embarcado dentro del punto 3, ciencia y conocimiento, y lo que viene a ser el 3.2 o el apartado 3.2, comprensión de la ciencia y el método científico. Teoría. ¿Qué es el método científico? Obviamente es el uso de reglas necesarias para la investigación de fenómenos científicos, ¿no? La observación, la hipótesis, experimentación y conclusiones con leyes y teorías, ¿no? O teorías. Bueno, esto está de más mencionarlo, ¿no? El método científico. Luego, diferencia entre ley y teoría. Para comenzar, la ley, como saben, describe los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, la ley de Kepler, que describe el movimiento de los planetas, o las leyes de Newton en general, ¿no? Por ejemplo, la primera ley de Newton habla sobre la inercia de los cuerpos, ¿no? Un cuerpo puede mantenerse en reposo o en movimiento, siempre y cuando no haya otro cuerpo que altere su condición. Eso está de más, ¿no? La ley describe los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Los movimientos de los planetas o la ley de la condición de los cuerpos, ¿no? La dinámica de los cuerpos.
En cambio, la teoría explica el por qué suceden los fenómenos de la naturaleza, como saben muy bien, ¿no? La teoría, por ejemplo, del Big Bang, que nos explica cuál es el origen del universo, la teoría de la relatividad, que explica la relación entre el espacio y tiempo, etcétera, ¿no? La teoría va a terminar por explicar los fenómenos y la ley los describe. Ahora, la teoría científica. La teoría científica es un conjunto organizado de proposiciones que explican y predicen los fenómenos que ocurren en la naturaleza como tal. Explican y predicen, como dijimos acá, ¿no? Explican y al mismo tiempo que explican va a predecir, ¿no? O sea, de alguna manera, por ejemplo, ¿no? La teoría de la relatividad explica las relaciones entre el espacio y tiempo, ¿no? Cómo es que de alguna manera funciona esta forma, ¿no? De entender la realidad, ¿no? El espacio y tiempo. Y obviamente la teoría va a predecir también los fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿no? La teoría de la relatividad de Einstein va a enfocarse en predecir cómo va a seguir funcionando el espacio-tiempo a lo largo ¿no? de la historia en general, ¿no? De la realidad. Además, una teoría unifica leyes y observaciones. Las leyes y observaciones, ¿no? Las teorías científicas van a enfocarse en unificar leyes y observaciones. O sea, todas las leyes que se encuentran aquí, ¿no? La ley de Kepler, la ley de Newton, que en general las leyes, por lo general son ecuaciones, ¿no? Ecuaciones. La ley de Kepler es una ecuación, la primera ley de Newton es una ecuación, la ley de la gravedad es una ecuación, ¿no? En física creo que está de más mencionar, ¿no? Que ya saben eso, ¿no? Las leyes, por eso dice que las teorías van a de alguna manera unificar esas leyes y obviamente las observaciones con respecto a las leyes. Y la teoría científica también es fundamentada porque sustituye a otras teorías y busca siempre ser la mejor. Fundamentada, o sea, está basada, ¿no? Tiene como base, ¿no? O está fundamentada en que va a tender a sustituir otras teorías, ¿no? Va a buscar mejorar, siempre va a buscar explicar mejor los fenómenos de la realidad. Por eso a veces se dice que la ciencia no es estática, ¿no? Siempre está buscando mejorar con el tiempo, ¿no? Y busca ser siempre la mejor. Y finalmente, una teoría científica es racional y coherente porque busca simplicidad y unificación de las premisas en general, ¿no? Bueno, es racional, está de más decir que es racional, ¿no? Y que es coherente porque todas las premisas que se enmarcan en torno a, por ejemplo, la teoría de Big Bang, que explica el origen del universo, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿No? ¿Por qué el universo es como es? O la teoría de la relatividad, porque el espacio, o cuál es la relación entre el espacio y tiempo, es la unificación, ¿no? De primero que es el espacio, primero que es el tiempo, cómo se relacionan, todas esas premisas, ¿no? El universo, el tiempo es esto, ¿no? Premisa 1, premisa 2, el tiempo es premisa 3, las relaciones es así, ¿no? Espacio y tiempo, ¿no? Esas son las premisas, ¿no? Unifican las premisas. Dicho esto, dicho todo esto, ahora sí vamos con la respuesta de la pregunta. Y es la siguiente. Número 1, ¿no? La teoría científica, habla de la teoría, ojo, la teoría científica es fundamentada, pues escoge la mejor teoría entre varias disponibles. Bueno, según el texto que acabamos de leer también, ¿no? Una teoría científica es necesaria, ¿sí? Y busca, en primer lugar, cuando tropezamos con nuevos fenómenos que las teorías existentes no logran explicar, se hace necesaria y en primer lugar, ¿por qué no? ¿Cuándo, no? O sea, es necesaria cuando tropezamos con nuevos fenómenos que las teorías existentes no pueden explicar. Cuando tropezamos con fenómenos de alguna manera que no entendemos, ¿no? Se hace necesario tratar de explicarlo, ¿no? Pero esta motivación resulta, por decirlo de algún modo, trivial, impuesta desde afuera. O sea, esta necesariedad de explicar los fenómenos que no entendemos se vuelve un poco trivial, o sea, superficial, banal, ¿no? Existe otro motivo para explicar estos fenómenos que de alguna manera no podemos explicar, pero que es de no menor importancia. Consiste en un afán por la simplicidad y la unificación de las premisas de la teoría de un conjunto, ¿no? Lo que les decía más abajo, ¿no? Entonces, la 1 está fundamentada, pues se coge la mejor teoría entre varias disponibles, por supuesto que sí, ¿no? Existe otro motivo, ¿no? Un afán por la simplicidad y la unificación de las premisas de la teoría de su conjunto, ¿no? Está fundamentada en escoger varias
entre varias teorías, ¿no? La mejor teoría entre varias existentes o disponibles en realidad. La 3, bueno, es racional, ¿no? De hecho, eso está de más mencionar que la teoría científica es racional, ¿no? Dado que usa proposiciones presentadas de modo coherente, ¿sí? Está de más mencionar eso, ¿no? En realidad también la teoría científica usa proposiciones de manera coherente. ¿No? Y bueno, eso se sustenta en lo de aquí, ¿no? ¿no? La teoría científica se hace necesaria y el motivo de esto es porque hay un afán, ¿no? De alguna manera se busca, ¿no? La simplicidad y la unificación de las premisas, ¿no? Las premisas que son, bueno, tendrían a ser las proposiciones presentadas de un modo coherente, ¿no? ¿Y por qué no la 2? Usa teorías o reglas necesarias para la investigación de fenómenos científicos. Las reglas necesarias en realidad vendrían a ser la, lo que les dije más abajo, ¿no? El método científico, las reglas necesarias para la investigación de fenómenos científicos. ¿Cuáles son las reglas? La observación, la hipótesis, la experimentación y conclusiones con leyes y teorías, ¿no? O el método científico en realidad es el que tiene reglas, ¿no? Primero tengo que observar el fenómeno, luego hipótesis, la posible respuesta a la pregunta dada, experimentación en el laboratorio científico, ¿no? Los cálculos y todo, y finalmente las conclusiones con las leyes o las teorías requeridas en realidad, ¿no? Por eso la 2 es más que nada para el método científico, ¿no? Las reglas necesarias para la investigación de fenómenos científicos, ¿no? La teoría científica en realidad no, la teoría científica solamente explica, como dice por acá, ¿no? Explica. Se afina con el método científico, ¿no? En realidad la consecuencia del método científico vendría a ser las teorías en realidad. Por eso no es la 2. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguien preguntó por acá? No veo 1, 2 y 3, pero sé que no es la 2, dice por acá. Ah, ya. Gracias, gracias. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Ninguna, ninguna? Chévere. ¿Ninguna, ninguna? ¿Seguros, seguros? Avisan, ¿sí? Vamos con la siguiente entonces. A ver, ¿alguien tiene por acá preguntas? No, dice por acá. Ok, ok. Como dicen, ¿no? Cuando no se entiende o cuando no hay preguntas, o lo han entendido muy bien o no han entendido nada, ¿no? Dice por acá todo good, dice por acá. Ok, muy bien. Chévere, chévere. Entiendo que ustedes ya tienen, bueno, por lo menos según la encuesta que llenaron, ¿no? Ya tienen preparación, ¿no? En lo que viene a ser una preparación preuniversitaria, entonces no hay problema, ¿no? Este, Tercera pregunta, ¿no? Tercera pregunta. De acuerdo con Augusto Salazar Bondi, la inautenticidad filosófica se enraiza en nuestra condición histórica, no se fundamenta, ¿no? Proviene, ¿no? de nuestra, ¿no? hacia nuestra condición histórica de países dominados y subdesarrollados, ¿no? A eso se debe la inautenticidad filosófica, según Augusto Salazar Bondi, por nuestra condición de países dominados y de ser un país, o países, ¿no? En general, porque habla sobre la inautenticidad filosófica de América Latina, ¿no? Como saben muy bien. Porque dice, no, somos países dominados y subdesarrollados. ¿Quién se opone a Salazar Bondi? ¿No? Acá solamente hay 4 alternativas, recuérdenme, 2024 uno querían experimentar y solamente dieron 4, cambiaron las alternativas, no solamente pudieron 4. A. Bartolomé Herrera, B. Leopoldo Sea, C. Benito Lazo o D. Alejandro de Ustua. Creo que en la misma alternativa está la respuesta, ¿no? Pero aún así les pregunto, ¿cuál creen que es la respuesta? Bondia. Un poco se habla de filosofía peruana, ¿no? Ah, por cierto, el tema, como saben, ¿no? Está acá, ¿no? Nociones preliminares de filosofía, 1.3, reflexión sobre la posibilidad de la filosofía en América, bueno, en Latinoamérica y en el Perú. ¿Cuál creen que es la respuesta, gente? Creo que ya está ahí, ¿no? De hecho, por acá dice, yo ya aclaré por qué no era la 2, dice por acá. Ah, chévere, Liran. Todo bien, dice por acá. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿quién se opone a la filosofía o el pensamiento de la inautenticidad filosófica de Augusto Salazar Bondi?
¿no? El hermano, ¿no? El hermano del literato también, del poeta, de Sebastián Salazar Bondi. ¿Quién es? Bartolomé Herrera, Leopoldo Sea, Benito Lazo o Alejandro de Gusta. Díganlo, díganlo, ya sé que saben, sé que saben. Un poco de filosofía peruana para variar un poco, ¿no? También. De hecho ya saben, ¿no? En realidad, lo que más viene es estética, como dicen, filosofía peruana por ahí, y filosofía política también está viniendo bastante, ¿no? Dice por acá, la B la responde directamente al decir que sí existe autenticidad en la filosofía latinoamericana, dice por acá. La B, Leopoldo Sea, así es, así es. Y los demás, ¿por qué no Benito Lazo, por ejemplo? Quien atacó decididamente a los conservadores. Bueno, porque Augusto Salazar Bondi de alguna manera es considerado conservador, ¿sabía? Por Mariátegui. Bueno, según Mariátegui hubiera sido un conservador, ¿no? O por qué no Alejandro de Busto, ¿no? Quien promovió una reforma educativa, dando la importancia a las humanidades y a la formación de la élite dirigente, ¿no? Pero bueno, como saben, sí, pues, ¿no? Acá en la misma pregunta dice, ¿no? Leopoldo Sea afirmó la existencia de la autenticidad filosófica latinoamericana reflexionando sobre su propia problemática realidad, ¿no? Ahí está la respuesta. Vamos con un poco de... Ah, ya, lo que les dije, ¿no? La teoría. Tema 1, nociones preliminares de filosofía, y el subtema 1.3, reflexión sobre la posibilidad de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. Como saben muy bien, el debate, o hubo un debate, ¿no? En esta época de la primera mitad del siglo XX, sobre si existió o no una filosofía auténtica en Latinoamérica. La filosofía latinoamericana de inicios del siglo XX era auténtica o no lo era, o era simplemente copia de lo que se hacía en Europa, ¿no? O que se hizo en Europa en su momento, ¿no? ¿Por qué se dio este debate? Porque se creía que la filosofía era única y exclusivamente de Europa. Todo lo que proviene de Europa es filosofía, todo lo demás es, como dice este filósofo Wilhelm Dilthey, cosmovisión. Cosmovisión. Y bueno, esa es la pregunta, ¿no? Si todo lo que viene de Europa es filosofía, entonces, ¿qué hacemos acá, pues, no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hizo José Carlos Mariátegui? ¿Qué hizo Pedro Zulen? ¿Qué hizo el propio Alejandro de Ustua? Los ideólogos de la emancipación, ¿no? Simón Bolívar, José de la Riva Agüero, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, toda esa mancha de finales del siglo XIX, ¿no? O inicio del siglo XIX, principios del XX. ¿Qué hicieron en realidad? ¿Qué hicieron? Y número 2, en América Latina, por ser colonias y luego repúblicas dependientes, nuestra producción filosófica parecía de alguna manera secundaria o imitativa. Bueno, eso es lo que va a proponer este compadre, ¿no? Que ven en pantalla, Salazar Bondi, que vivió en la primera mitad del siglo XX, la primera gran parte del siglo XX. Bueno, en literatura ya les hablarán sobre su hermano, ¿no? Sebastián Salazar Bondi. Pero él tiene un librito llamado Existe una filosofía en nuestra América, publicado en 1968. Y en este libro va a presentar la tesis de que no existe una filosofía en América Latina. Ahora él también se va a preguntar, ya, no existe una filosofía latinoamericana, ¿no? Propia, auténtica. Y ahí viene el término inautenticidad. Pero no lo va a decir de forma arbitraria, obviamente. Va a tener una razón. Y la razón es la siguiente. La razón de la inautenticidad es la dependencia política, económica y cultural de Europa, que obviamente nos habían heredado durante la colonia los criollos, ¿no? De la época. No era algo auténtico, no era algo propio. El concepto de democracia, de república, proviene de Europa. El sistema económico también proviene de allá, ¿no? El floreciente inicio del capitalismo, a nivel cultural también, todo ello proviene de allá, ¿no? El tema de la raza también es importante, dicho sea de paso, ¿no? Hay un filósofo mexicano, no creo que les venga, ¿no? Pero por si acaso ahí por datos se los doy, ¿ya? José Vasconcelos, que él proponía el tema, por ejemplo, de la raza cósmica. Él ya se iba un poco más allá, ¿no? Él decía que no había filosofía, eh, perdón, sí había filosofía, pero era una filosofía mestiza.
De hecho, este compadre José Vasconcelos, mexicano, ¿no? También de la primera mitad del siglo XX, este, va a hacer grandes reformas en lo que es la universidad, la UNAM, ¿no? Universidad Nacional Autónoma de México, por ahí. Y incluso va a ir más allá. Él va a decir que sí, el mestizaje que él propone en México vendría a ser la raza cósmica, la única que es capaz de entender con otro tipo de razas, ¿no? Con los chinos, con los africanos, con los blancos y todo ello. Obviamente el concepto de raza que él propuso, ¿no? Que se propuso en ese momento, en los inicios del siglo XX, ya pues termina siendo un poco más, por así decirlo, ¿no? Ya desfasado, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy sabemos que no existen las razas, ¿no? Pero ahí como dato se los digo, ¿no? José Vasconcelos él propuso el tema de la raza cósmica. Pero volviendo a Salazar Bondi, él dice, ¿no? Que hay una inautenticidad por la dependencia económica, política y cultural, ¿no? Hacia Europa. Por eso se produce, ¿no? Por esa dependencia se produce una filosofía inauténtica que es imitación de Europa o en su defecto Estados Unidos, ¿no? Que eran de alguna manera los focos, ¿no? de importancia a nivel mundial. Hasta el día de hoy, dicho sea de paso. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? En una universidad de Europa, ¿no? En Estados Unidos, no se enseña a Salazar Bondi, a Mariátegui, ¿no? Y acá sí es curioso, ¿no? Acá sí se enseña Heidegger, ¿no? Schopenhauer, Nietzsche, pero en las universidades de Europa e incluso en Estados Unidos no se enseña a Bondi, no se enseña a Mariátegui, no se enseña ni siquiera a los filósofos, ¿no? No solamente de Perú, sino por ejemplo a Leopoldo C., al mismo José Vasconcelos. Es muy difícil. Ya otro día les cuento una anécdota, ¿no? Que me contó mi profesor que fue a hacer su posgrado por allá. Pero para que haya, volviendo a Bondi, para que haya autenticidad debe lograrse una liberación política, social y económica, ¿no? Si de alguna manera solamente hacíamos imitación de Europa o Estados Unidos, tenemos que liberarnos de eso, ¿no? Y él de alguna manera va a proponer, ¿no? Lo que más adelante, bueno, ya han hecho su repaso, no entiendo, ¿no? Ya están en academia, deben saber, de Enrique Dussel, que va a proponer la filosofía de la liberación, ¿no? Liberarnos de las ataduras de Europa, ¿no? Este eurocentrismo, de alguna manera que termina por subyugarnos, ¿no? Por dominarnos, ¿no? Y Bondi ya va a empezar a proponer eso justamente, ¿no? Debe liberarse, ¿no? Para que haya autenticidad debemos de liberarnos de los paradigmas, ¿no? De los modelos que provienen de Europa, no tanto político, social y económico. Luego está su compadre Leopoldo Sea, que de alguna manera se va a oponer a lo que él dijo. Él va a tener un libro llamado Filosofía de la Historia Americana, publicado en 1978, 10 años después, y va a presentar la tesis de que sí existe una filosofía auténtica en América Latina. Él se opone, obviamente, a Augusto Salazar Bondi, al filósofo, y va a mencionar que aunque nuestra filosofía se fundamenta en corrientes europeas, como bien lo dice Salazar Bondi, ¿no? Todo lo que proviene de todo el pensamiento filosófico de inicio del siglo XX, finales del XIX, se fundamenta en corrientes europeas, es auténtica, dice así, es auténtica a pesar de que técnicamente haga imitación, es auténtica, va a decir Leopoldo Sea, porque parte de nuestra realidad concreta y reflexionamos sobre nuestras propias problemáticas. No es que nosotros estamos de alguna manera imitando todo, de alguna manera, sino que vamos a partir de los problemas que nos aquejan, ¿no? Aquí en Latinoamérica, como el colonialismo, el mestizaje, lo que les dije, ¿no? del otro mexicano, el filósofo José Vasconcelos, la liberación y la identidad, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de Latinoamérica, ¿no? o de peruano y todo ello, ¿no? Etcétera, etcétera. No, es auténtica porque nos agarramos de alguna manera, ya imitamos las corrientes europeas, ¿no? El marxismo, el espiritualismo, ¿no? De Henry Bergson, la filosofía vitalista, ¿no? De Schopenhauer, por ahí, Nietzsche, por ahí, pero lo aplicamos o de alguna manera lo enfocamos en problemáticas que nos aquejan, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y como países latinoamericanos, ¿no? Como es el colonialismo, el mestizaje, la liberación y la búsqueda de una identidad, ¿no? Que hasta el día de hoy todavía se sigue buscando, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos Perú, por ejemplo. Eso es lo que propone Leopoldo Sea. Bueno, la respuesta, como les dije, ¿no? El que se va a poner es de alguna manera a Bondi va a ser este compadre, ¿no? Mexicano. Otros pensadores latinoamericanos importantes y que de alguna manera también
debaten, ¿no? Así como Bondi, ¿no? Augusto Salazar Bondi y Leopoldo se hablaron sobre la inautenticidad y la autenticidad. Hay otros filósofos como por ejemplo Bartolomé Herrera, ¿sí? Que va a proponer una visión conservadora que apoyaba regímenes autoritarios, ¿no? Va a ser un poco, bueno, sí va a ser conservador en realidad, ¿no? Y él va a postular la idea de que la soberanía no está con el pueblo, sino obviamente con Dios. No hay que darle poder al pueblo, simplemente a Dios. Una visión conservadora del compadre Bartolomé Herrera, y a esta visión conservadora se va a oponer otro filósofo llamado Benito Lazo, que va a mencionar o va a tener una postura un poco más, bueno, de hecho totalmente liberal. ¿Por qué? Porque va a luchar contra los conservadores y defender la soberanía popular, que obviamente el poder del pueblo se desligue totalmente de preceptos o cuestiones religiosas, ¿no? Bartolomé Herrera, en resumen, va a oponerse a Benito Lazo. Bartolomé Herrera desde una posición conservadora y Benito Lazo desde una posición más liberal. Otros debates importantes, ya esto a inicio del siglo XX, ¿no? Estos Bartolomé Herrera y Benito Lazo son del siglo XIX. Ya en el siglo XX se van a dar otros debates, además del de Bondi y de Leopoldo Sea, como por ejemplo el de Alejandro de Ustua, que va a promover de alguna manera la reforma educativa, promover la enseñanza de la estética, el arte, en torno a las humanidades, y la corriente que va a proponer es la corriente espiritualista que propone este filósofo francés Henri Bergson, y va a combatir, ¿no? Se va a oponer con esta corriente espiritualista, ¿no? Idealista, ¿no? Que busca de alguna manera, ¿no? Henry Bergson, por ejemplo, hablaba del concepto del elan vital, ¿no? De la voluntad del ser humano de hacerle que vaya mucho más allá, ¿no? de sus formas de entender el mundo, ¿no? Unas visiones más científicas y todo, ¿no? Por ejemplo, Henry Bergson se opondría, por ejemplo, a Augusto Comte, ¿no? Alejandro Dusta va a utilizar la filosofía vitalista de Bergson para combatir el positivismo mediante una filosofía de la libertad creadora, ¿no? De Gusto, fiel seguidor de Bergson. De hecho, él va a ser, de Gusto va a proponer o va a difundir, así como Mariátegui difundió en su momento las ideas del marxismo, ¿no? De Marx. De Gusto en el Perú, a inicios del siglo XX, va a difundir las ideas del vitalismo, ¿no? De la corriente espiritualista, estética de Henry Bergson. Y bueno, obviamente se va a poner, como les dije, ¿no? Espiritualismo versus positivismo. O sea, Alejandro de Gusto va a proponer el espiritualismo, ¿no? La libertad, la estética, ¿no? La reforma educativa mediante la libertad y todo ello. ¿A quién se va a oponer? A Javier Prado Ugarteche, que va a promover el positivismo, ¿no? El orden y el progreso que obviamente conocen a partir de la bandera de Brasil, ¿no? Javier Prado Ugarteche va a sostener la idea de que el progreso del país depende de aplicar el método científico. Ya va a ser un poco más riguroso en realidad. O sea, y aquí entonces se va a dar la controversia, ¿no? El debate en torno a positivismo por un lado y espiritualismo o idealismo, ¿no? Búsqueda de la libertad por el otro, ¿no? Uno es un poco más cuadriculado, el otro es, de Gusto es un poco más libre, ¿no? La libertad creadora. Eso con respecto a esta pregunta. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? A ver, acá por acá son preguntas, por ejemplo, antiimperialista, dice León. Ah, claro, antiimperialista, ¿no? La B no responde directamente, dice que sí existe claro, la B era la que responde directamente. Antiimperialista, dice por acá. Claro, claro, antiimperialista, ¿verdad? ¿No? Antialienación también. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, gente? ¿Ya se durmieron? Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. ¿Alguna inquietud? Duda, pregunta, observación, duda. Insisto, como a veces dicen, ¿no? Si no hacen preguntas, o entendieron todo, o de alguna manera está tan difícil que no quieren, no saben qué preguntar, ¿no? Bueno, si no hay ninguna duda, pasemos al siguiente, gente. A ver, por acá dejaron algo. ¿Qué dice por acá? Ninguna inquietud, dice por acá. Ah, chévere, chévere. Está bien. Ninguna inquietud. Mariátegui participó también en este tipo de debates, dice por acá Leonela Castro Velasco. Claro, en el debate, pero con Aya de la Torre. Con Aya de la Torre.
a la torre que va a proponer. Ya, esos son debates políticos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí, mira, les hago la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que Augusto Salazar Bondi, ¿no? Decía que toda la filosofía era imitativa? ¿Ustedes creen que Salazar Bondi se opondría? Bueno, obviamente, ¿no? Él vivió más que Mariátegui. Mariátegui vivió hasta los años 20 simplemente, ¿no? Salazar Bondi hasta los 70. Para Salazar Bondi, ¿la filosofía de Mariátegui era imitativa o no? ¿Qué dice? Recuerden que Mariátegui trajo el marxismo, ¿eh? Creo que sí, dice por acá. Bueno, en realidad, ese es el pequeño detalle, ¿no? Augusto Salazar Bondi no da nombres cuando dice filosofía inauténtica o que se hace acá filosofía imitativa. No dice este filósofo hace filosofía imitativa, este filósofo simplemente no hace filosofía auténtica. No lo dice. Es un poco ahí no lo deja cabos sueltos, ¿no? Porque tuvo influencia de la Revolución Rusa, dice por acá. Claro, claro. Nunca lo menciona en realidad. Es curioso, ¿no? Porque técnicamente Bondi tendría que haber sido un heredero del pensamiento de Mariátegui, aunque no difundía o no era muy este, afín a las ideas del marxismo y todo ello. Él más se enfocaba en la educación y todo ello, pero este, no hay una... Claro, técnicamente diría, ¿no? Que la filosofía de Mariátegui o el marxismo es filosofía también imitativa, por un lado, imitativa por un lado, pero quizás Leopoldo sea, como saben, ¿no? Él decía que sí existía una filosofía auténtica porque, porque, claro, imitamos, agarramos corrientes, ¿no? Tomamos corrientes de Europa, pero lo aplicamos a nuestras propias problemáticas, ¿no? Nuestra propia realidad. Y Mariátegui, como recuerdan, sí aplicó, por ejemplo, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, habló sobre el problema del indio, ¿no? O sea, sí aplicó la filosofía marxista. De hecho, a él se le atribuye, se le achaca el término ni calco ni copia a Mariátegui. O sea, técnicamente sí, pues, ¿no? Bondi por ahí, quizás para Bondi sí hizo una filosofía inauténtica, pero Leopoldo Sea diría que Mariátegui sí, pues en su momento hizo una filosofía auténtica porque, claro, imitó el marxismo y todo ello, pero también introdujo, ¿no? Este concepto del marxismo para resolver algunas problemáticas, ¿no? Específicamente el problema del indio, ¿no? Económico y todo ello, ¿no? El problema del abuso que recibían los indígenas en esa época. Marxista-leninista compite con FESO, dice, bueno, claro, claro, claro. Por un lado sería, claro, por un lado sería inauténtica, pero por otro lado, por el lado de Leopoldo, o sea, sí sería auténtica, ¿no? Porque aplicaba, ¿no? Ni calco ni copia técnicamente, ¿no? Aplica el marxismo, pero a la peruana, a la peruana. Bueno, tiene sus críticas también Mariátegui, ¿no? Bueno, ya eso es otro asunto, ¿no? Que no me voy a meter. Siguiente pregunta, siguiente pregunta, siguiente pregunta. Ya con esta nos despedimos, me parece. Ah, no, dos más. Luego Heidegger, sí, Heidegger, ya. Terminamos con esto, ¿sí? Este es Danto, y este es estética. Estética, que como saben muy bien, les había mostrado. Estética técnicamente lo han sacado del apartado del, ¿no? del temario de examen de admisión, pero han venido unas preguntas. Y se enfoca en el tema 1 de nociones preliminares de filosofía y 1.1 disciplinas filosóficas. Ahí debería estar la disciplina filosófica, ¿no? Estética, epistemología, antropología filosófica, etcétera, ¿no? Ya, vamos a leer la pregunta. Lea atentamente el siguiente pasaje y responda la pregunta. Arthur Danto es el filósofo, por cierto, más popular en cuanto a la filosofía del arte, ¿no? La estética del arte. Leamos. Para descubrir cómo puede la belleza desempeñar papel alguno en el arte de nuestro tiempo, tendremos que liberarnos del axioma que proclama que el buen arte es categóricamente bello. Tenemos que llegar a la idea de belleza, ¿no? Pero para eso tenemos que liberarnos de los axiomas, ¿no? De las verdades en sí mismas que proclaman que el buen arte es categóricamente bello. No necesariamente el buen arte es categóricamente bello, siempre y cuando sepamos cómo reconocerlo. Una de las victorias de la historia conceptual del arte del siglo XX es habernos dado una idea mucho más compleja de la apreciación artística.
de la que tuvieron a su disposición los primeros modernos o la modernidad en general, hasta su formulación en los textos de Clement Greenberg ya en los años 70 del siglo pasado. Adaptado de Arthur Danto, El abuso de la belleza, Paidós, página 77. ¿Cuál de las afirmaciones se puede desprender de la explicación de Danto? Y aquí valga la aclaración, ¿no? Un poco de RB, cuando te dice afirmaciones que se pueden desprender, habla de la conclusión. De la conclusión. ¿Qué afirmación se puede desprender de la explicación de Danto? O sea, de todo este párrafo, o sea, te pide la conclusión a la que llega, ¿no? Lo digo porque técnicamente puede haber otra respuesta, que es la E, el arte tradicional se guía por el paradigma de la belleza, que lo dice aquí, ¿no? Una de las victorias del arte conceptual del siglo XX es habernos dado una idea mucho más compleja de la apreciación artística de la que tuvieron a su disposición los primeros modernos. Bueno, eso, ¿no? ¿Cuál creen que es la respuesta, gente? Los leo. ¿Y por qué también, no? ¿Por qué? Esperamos unos 10 segundos. A ver, ¿quién dijo yo? No escriban demasiado, por favor, no escriban demasiado. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Y por qué también? ¿Alguna idea? Ya se quedaron dormidos. Por acá, dicen por acá, de ella que se centra en el hecho de que estableció un nuevo concepto de arte en el que el arte no es no es algo solo lindo, dice por acá, porque su belleza también radica en la complejidad. Claro, el arte tiende a su complejidad. El arte tiende a ser complejo en realidad. El arte del siglo XX logró establecer ¿cómo tiende a ser complejo, ¿no? La complejidad. Se estableció un nuevo concepto del arte. Establecer un concepto de arte. Sí, por ahí. De hecho también la D o la E podría ser, ¿no? A ver, vamos con la teoría, ¿sí? Como les dije, el tema es 1, nociones preliminares de filosofía, y 1.1, disciplinas filosóficas, ¿no? Y dentro de disciplinas filosóficas, la estética, antropología, teoría de la ciencia, todo lo que ya saben. A ver, la estética de Arthur Danto, en este famoso libro Después del fin del arte. Acá cita otro, pero técnicamente dice las mismas ideas, ¿no? Además, este es el libro más conocido del autor. Como saben, Arthur Danto propone el fin del arte. O sea, no es que significa literalmente ya el arte se acabó, ya no hay más arte y punto. No, significa que ya no haya arte, ¿no? No significa eso, sino que es el fin de una etapa histórica del arte, ¿no? El fin del Renacimiento, el fin del Barroco, el fin del modernismo, el fin de las etapas históricas del arte. Ya no se va a dividir el arte en arte renacentista, arte del barroco, arte modernista, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no hay una división, ¿no?, histórica del arte. A eso se refiere. Arte va a seguir existiendo, solamente ya no va a haber este fin de etapas históricas. ¿Qué va a criticar? Critica la idea de la belleza. La belleza es el criterio esencial del arte. Eso es lo que va a criticar. Bueno, como saben, ¿no?, en tiempos modernos, hasta el día de hoy incluso, no se dice, no, el arte tiene que ser bello por naturaleza. Pero él va a criticar esa idea de belleza, ¿no? Va a criticar la idea de que belleza es igual a arte, ¿no? O arte tiene que ser igual belleza. Bueno, ejemplo de ello, ¿no? Por ejemplo, este famoso cuadro, no lo puse por acá, pero no sé si lo han visto, Neptuno devorando a su hijo, ¿no? Neptuno devorando a su hijo, un arte totalmente siniestro, ¿no? Pero termina siendo arte al fin. En el arte contemporáneo la belleza es opcional y ya no es necesaria. Por ejemplo, las obras conceptuales, el performance art, ¿no?, o instalaciones que buscan impactar o reflexionar en vez de embellecer. En Perú, por ejemplo, tuvimos un gran performance, no sé si recuerdan. Por ahí, quizás su profesor de literatura les ha mencionado a este bueno, poeta también, Jorge Eduardo Eyelson, ¿no?, el que escribió Primera muerte de María. Él también fue performance. En Chile, aunque no sé si eso les venga en literatura,
Pedro Lemebel también hacía performance. Pero la idea es esa, ¿no? O sea, la crítica va a criticar el criterio de arte igual belleza o belleza igual arte, en el que la belleza, él va a decir, ¿no? La belleza en el arte contemporáneo es opcional, ¿no? No tiene que ser sí o sí bello. Ejemplo de ello, las performances, ¿no? Arte conceptual, etcétera, etcétera, ¿no? Busca ante todo impactar o reflexionar en lugar de embellecer, ¿no? Por ejemplo, también el plátano pegado en la pared, ¿recuerda? El plátano pegado en la pared para algunas personas no es arte porque no es bello, no ha tomado nada, ningún trabajo por hacer, pero de alguna manera perturba, impacta o reflexiona, ¿no? Arthur Danto apoyaría, ¿no?, la existencia de un plátano o varios plátanos pegados en la pared, por ejemplo. Si abandonamos la idea de belleza como criterio, dice Danto, debemos entonces redefinir qué es el arte en nuestro tiempo en términos históricos y culturales. Redefinir el concepto del arte en términos históricos y culturales, ¿no? Ya la idea de arte como igual bello ya está desfasada, ¿no? Hay que buscar ver qué significa el arte en nuestro tiempo, y eso solamente podemos tenerlo, ya no solamente fijándonos en la belleza, en la estética, sino a partir de la historia, ¿no?, y la cultura, la sociedad, ¿no? O sea, algo va a ser considerado bello en tanto que podamos entender el contexto histórico, cultural, social, ¿no?, en el cual ha sido confeccionado esa obra de arte, ¿no? Como la lata esta, ¿no?, de sopa, ¿no?, de tomates, de Andy Warhol, el gran Andy Warhol, ¿no? Para Danto, entonces, el arte no se define por sus cualidades materiales, como el color, la forma, la técnica, ¿no?, en que se utiliza. El arte se define a partir de su interpretación en el mundo del arte, ¿no?, como dijimos atrás, ¿no?, en tanto su interpretación del mundo del arte, que dentro del mundo del arte va a estar la historia y también la cultura, la sociedad, ¿no? Es decir, el marco institucional y conceptual que lo reconoce como tal. Alguien o un museo reconoce que un plátano pegado en la pared es obra de arte porque tiene la categoría de institución en realidad, ¿no? O Ministerio de Cultura, no lo sé, ¿no? Eso va a definir lo que es la obra de arte. O una definición entonces orienta y plantea criterios útiles, ¿no?, herramienta pedagógica crítica, pero no es suficiente para el reconocimiento práctico, ¿no? Hace falta el contexto, como les dije, ¿no?, el contexto histórico, cultural, ¿no?, el contexto, la interpretación y la legitimación social e institucional en el mundo del arte, ¿no? O sea, el arte se va a definir en función a lo que te digan las instituciones, el contexto histórico, y la cultura y la sociedad. Eso es lo que te dice, ¿no? Eliminar el concepto de arte igual bello, en resumen. Dicho todo esto, volvamos a la pregunta. Para descubrir cómo puede la belleza desempeñar papel alguno en el arte de nuestro tiempo, como la belleza, ¿no?, tendremos que liberarnos del axioma que proclama que el buen arte es categóricamente bello, lo que les dije, ¿no? Ya hay que desligarnos del arte igual belleza, ¿no? Para descubrir eso, ¿no?, la belleza de una obra artística, tenemos que desligarnos del axioma que proclama que el buen arte es categóricamente bello, siempre y cuando sepamos cómo reconocerlo, ¿no? Lo reconocemos obviamente mediante el contexto histórico, ¿no?, cultural y todo ello. Una de las victorias de la historia conceptual del arte del siglo XX, ¿no?, y acá te hablo del arte conceptual, es habernos dado una idea mucho más compleja de la apreciación artística. Ya no solamente arte igual bello o bello igual arte, ¿no? Hay muchas más cosas, ¿no? Lo que les dije hace un momento, ¿no?, el tema de buscar el impacto en el público, ¿no?, o la reflexión. Una de las victorias de la historia conceptual del arte del siglo XX es habernos dado una idea mucho más compleja de la apreciación artística de la que tuvieron a su disposición los primeros modernos, o la modernidad en general, hasta, bueno, su formulación en los textos de Clement Kreber ya en los años 70, ¿no? Dicho esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede desprender de la explicación de Danto? Y vuelvo con lo que les dije al inicio, ¿no? Cuando dice afirmaciones se pueden desprender, habla de la conclusión a la cual llega este mini texto. ¿Cuál es la conclusión? A. En nuestro tiempo es necesario volver a definir el arte. B. Podemos reconocer una obra de arte cuando lo definimos. C. La modernidad no tenía
una idea clara de la apreciación artística. Bueno, la C de hachazo no es, ¿no? La modernidad sí tenía, ¿no? Tenía una apreciación, ¿no? Como dice acá, una de las victorias de la historia conceptual del arte del siglo XX es habernos dado una idea mucho más compleja, ¿no? El arte del siglo XX nos ha dado una idea más compleja de la apreciación artística de la que tuvieron en su disposición los primeros modernos. O sea, los primeros modernos sí tuvieron una apreciación artística, ¿no? Pero la del siglo XX fue mucho más compleja. Eso es lo que te dice. La C no es. La B, podemos reconocer una obra de arte cuando lo definimos. No, no te dice eso. No dice que debemos reconocer una obra de arte cuando la definimos. En realidad, la obra de arte se define en función a lo que dijimos abajo también, ¿no? A la apreciación histórica, cultural, social, ¿no? La D, el arte del siglo XX logró establecer un concepto del arte. No establece un concepto del arte como tal. Es complejo, ¿no? Es una idea más compleja. El arte conceptual, ¿no? La victoria de la historia conceptual del arte del siglo XX es habernos dado una idea mucho más compleja de la apreciación artística. No es solamente arte igual bello, ¿no? Como dice arriba, ¿no? Para descubrir la belleza de una obra de arte tenemos que liberarnos del axioma de que el buen arte es lo bello, ¿no? Luego, la D no es tampoco. El arte tradicional se guiaba por el paradigma de la belleza. ¿Se acuerdan que les dije que podría ser la E? De hecho que sí, el arte tradicional se guiaba por el paradigma de belleza. La E es la respuesta. Es verdad. El paradigma de la belleza. Recuerdan, ¿no? Lo que dice por acá. Para descubrir cómo puede la belleza desempeñar papel alguno en el arte de nuestro tiempo, tendremos que liberarnos del axioma que proclama que el buen arte es categóricamente bello. El paradigma de belleza. El arte es categóricamente bello. ¿No? Hasta antes del siglo XX, obviamente. Pero, como les dije, en la pregunta está la trampa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede desprender? Cuando dice afirmaciones que se pueden desprender, les habla de la conclusión de la pregunta. La conclusión, perdón, del textito de acá, de este texto. Y la afirmación que se puede desprender es obviamente que en nuestro tiempo es necesario volver a definir el arte, ¿no? ¿Por qué? Porque para definir la belleza en el arte de nuestro tiempo, tenemos que, ¿no? Para descubrir, en conclusión, tenemos que liberarnos del axioma que proclama que el buen arte es categóricamente bello, ¿no? Volver a definir el concepto de belleza. Luego, en el siguiente párrafo, ¿no? Acá dice, una de las victorias de la historia, y acá te describe, ¿no? Una de las victorias de la historia conceptual del siglo XX es habernos dado una idea mucho más compleja de la apreciación artística, ¿no? De la que tuvieron a su disposición los primeros modernos, ¿no? Acá te comentan, ¿no? Que ya hubo una victoria, ¿no? Y esa victoria es que el arte es mucho más compleja de lo que parece. Por lo tanto, la respuesta es la A. En nuestro tiempo es necesario volver a definir lo que es el arte. ¿Hasta ahí alguna inquietud, duda, observación? Dice por acá, no hay. ¿Quedó claro esto o no quedó claro? ¿Qué dice? ¿O está muy complejo? Hola, hola. O ya se quedaron dormidos. ¿Qué tal? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? Callen ahora, ¿cómo era? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Ninguna? Hola, ¿están ahí? ¿O se me fue el internet? Se me fue el internet. No puede ser, se me fue el internet. Estuvo complejo pero se entendió, dice Ligra. Chévere. Y ¿explico la de Heidegger o ya para mañana? ¿Qué dicen? ¿Pueden más o ya se van a quedar dormidos? Es poquito, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Explico la de Heidegger o ya lo dejo para mañana? O muy complejo. Por acá dice las 5, ya vamos con todo entonces, las 5. A ver, la número 5 dice simulacro, área, este es el simulacro, ¿no? De 2025, ¿no? A ver, por acá nos dicen, no lo entendí demasiado complejo, dice por acá.
¿Cuál? La anterior. A ver, un toque. Cuando te dice, ¿no? ¿Cuál de las afirmaciones se puede desprender? Cuando dice afirmaciones que se pueden desprender, te habla de la conclusión. De la conclusión. Mira, técnicamente la respuesta pudo haber sido la E, ¿no? Si te pide cuál de las afirmaciones son correctas. La A y la E. Y ahí uno entra en la disyuntiva. ¿Ves? ¿Por qué la E? El arte tradicional el arte tradicional, ¿no? O sea, anterior al siglo XX, ¿no? Antes de la modernidad, se guiaba por el paradigma de la belleza. Recuerden que hasta antes del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Para descubrir cómo la belleza puede desempeñar papel alguno en el arte, debemos liberarnos del axioma que proclama que el buen arte es categóricamente bello. Lo que se creía antes, lo que les expliqué también en la teoría, ¿no? Danto va a criticar la idea de la belleza como criterio esencial del arte, no como paradigma, como modelo, ¿no? Técnicamente. O sea, el arte tradicional se guiaba por el paradigma de la belleza, sí, porque belleza, arte o obra de arte igual bello. Pero luego vinieron, por ejemplo, ¿no? El arte conceptual, el arte que buscaba imponer algo, ¿no? Lo que te dice en el segundo párrafo, en la segunda parte, ¿no? Una de las victorias de la historia conceptual del arte del siglo XX es habernos dado una idea mucho más compleja de la apreciación artística. Ya no es solamente arte igual bonito, arte igual, obra de arte igual bello, ya no, es mucho más difícil de entender. ¿Por qué? Porque, como les dije también abajo, ¿no? Es más chocante, ¿no? El performance busca impactar en la gente y todo ello. Ya no es bonito igual belleza, ¿no? Técnicamente la ed es verdadero, pero cuando te dice afirmaciones que se pueden desprender de la explicación de Danto, habla de la conclusión. La conclusión es esta. Para descubrir cómo puede la belleza desempeñar papel alguno en el arte, cuál es la importancia de la belleza en el mundo del arte, ¿no? Para descubrir cuál es la importancia o el papel, ¿no? El rol que juega, ¿no? La importancia que tiene la belleza en el arte en nuestro tiempo, ¿no? A nivel contemporáneo. Para eso, ¿no? Para lograr entender, ¿no? el rol o la importancia de la belleza en el arte contemporáneo, en las obras de arte contemporáneas, tendremos que liberarnos, ¿no? Para lograr eso, para entender eso, el rol de la belleza en las obras de arte contemporáneas, para lograr eso debemos de liberarnos del axioma, ¿no? O sea, la verdad última, ¿no? El paradigma, ¿no? Que proclamaba, ¿no? ¿No? De la ley que proclamaba, que decía que el buen arte es categóricamente bello. Hay que, o sea, resumen, definir nuevamente el arte. Definir. En el pasado era obra de arte igual belleza. Hoy en día es más complejo, lo dice acá, ¿no? Hay que desprenderse de eso. Indirectamente te dice, ¿no? Hay que volver a definir el arte. Pero obviamente porque ¿no? A inicio del siglo XX lo dice acá, ¿no? Una de las victorias es más complejo, ¿no? Esto de acá. Tiene sentido. Chévere, chévere. Entonces, claro, si te piden, la A y la E son verdaderos, pero cuando te dice la conclusión, hay que volver a definir el arte. ¿Por qué hay que volver a definir el arte? Porque en la segunda premisa lo dice, ¿no? Porque es mucho más complejo, ¿no? Ya no es belleza igual, obra de arte, ¿no? Como antes. Dicho esto, vamos con la última, ¿sí? Ya es un poco tardecito. Esto pertenece al área E. Bueno, es Heidegger. Heidegger llama a este designio autenticidad, dice este texto, ¿no? Autenticidad, la forma de ser del hombre, ¿no? Entendiendo hombre como ser humano, ¿no? No solamente hombre, ¿no? Hombre o mujer. La forma de ser del hombre se distingue además por su ineluctable sujeción al tiempo. No está atado, es inevitable el paso del tiempo del ser humano. Por un lado, en virtud de la situación histórica única a la que su existencia ha sido arrojada sin su permiso, y por otro, en virtud del conocimiento que esa existencia tiene de su finitud. Del libro Tiempo y de Magos, la gran década de la filosofía Taurus, ¿no? De acuerdo con el texto, determina el valor, acá sí te pide, ¿no? el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. 1. El ser humano es un ser para la muerte. 2. La finitud es un rasgo esencial del hombre. 3. El hombre determina su propia esencia. O 4. La existencia es anterior a la esencia del hombre. ¿Cuál es verdadero, cuál es falso, gente?
bueno, al ojo, ¿no? Como dicen ahora, bueno, desde antes también, la existencia es anterior a la esencia, eso es existencialismo, eso no es Heidegger. De hecho, esto es más cercano a Sartre. Así que la 4 es falso. Falso. La 3, el hombre determina su propia esencia. El hombre determina su propia esencia. Eso también es Sartre, ¿no? Eso también es Sartre. Y bueno, al ojo nomás, entonces la respuesta sería la verdadero, verdadero. El ser humano es un ser para la muerte. Bueno, de hecho esa es la frase de Heidegger, ¿no? Pero ya, antes de darle la respuesta. Tema 1. Nociones preliminares de filosofía. 1.2. Identificación de las principales problemáticas de la filosofía. Heidegger, ¿no? Tú das Sein justo a Heidegger. ¿Qué es la autenticidad para Heidegger? Es asumir, ¿no? Es hacerse cargo, ¿no? De alguna manera guiarse, ¿no? O de alguna manera tener esta forma, ¿no? Hacerse cargo, ¿no? Asumir la propia existencia de la finitud. Asumir de la propia existencia es el asumir de la propia existencia y de la finitud. La finitud, obviamente, que todos vamos a morir en algún momento. Y de la existencia, bueno, también de lo que somos en realidad. Del famoso ser, ¿no? El famoso ser. Y ahí viene el tema del ser, ¿no? El Dasein es el ser ahí del ser humano cuya forma de ser es la existencia. Esto es un poco complejo en realidad, pero el Dasein es aquello que hace que el hombre sea hombre y que su existencia sea existencia. El ser ahí hace que el hombre sea hombre o el ser humano sea ser humano y que la existencia sea existencia. Es como decir es el ser, pero de que está ahí. En pocas palabras es la condición de posibilidad. Hace que el ser humano sea ser humano y la existencia sea. Si el ser humano es ser humano, existe por lo tanto. Sin el Dasein, sin el ser ahí, no, pues no hay. ¿No? Por eso el Dasein es el ser ahí del ser humano, cuya forma de ser es la existencia. ¿No? Es como lo esencial de alguna manera. Sin el Dasein no hay ser humano, ni tampoco hay existencia, ni realidad, no hay nada de él. ¿No? Es lo fundamental. Tanto la temporalidad y la finitud son parte de la estructura del Dasein. ¿No? El Dasein, el ser que está ahí, tiene como estructura, ¿no? O son parte de su estructura, la temporalidad y la finitud. ¿No? El ser ahí en algún momento va a perecer. Y obviamente va a perecer porque hay un tiempo, ¿no? Un lapso de tiempo en el que vive. O en el que es. En el que es. Y finalmente Sartre, ¿no? El ser humano determina su propia esencia, es decir, el ser humano se define por sus actos, no existe una esencia previa, ¿no? El ser humano determina su propia esencia, ¿no? Es más existencialista. Por eso la existencia precede a la esencia, lo que le dije arriba. Primero existimos, luego nos definimos por nuestras elecciones. Dicho esto, volvemos a leer la pregunta, bueno, la lectura. Heidegger llama a este designio autenticidad. ¿Y qué es la autenticidad? Es el hacerse cargo de la propia existencia y de la finitud, ¿no? Heidegger llama a este designio ¿no? Lo que de alguna manera la característica de este ser humano, el hacerse cargo de sí mismo. La forma de ser del hombre se distingue además por su inevitable sujeción al tiempo. ¿No? O sea, en algún momento es inevitable que el tiempo pase, ¿no? Que el ser humano esté sujeto a un tiempo. ¿Sí? A un tiempo. Por un lado, en virtud de la situación histórica única a la que su existencia ha sido arrojada sin su permiso, ¿no? Por la historia obviamente, ¿no? A la que ha sido arrojada sin su permiso, o sea, como que ha aparecido ahí y ya, pues, ¿no? Parte del azar y todo. Y por otro lado, en virtud del conocimiento que esa existencia tiene de su finitud. El conocimiento de su existencia, nuevamente, ¿no? El tema de la finitud del ser humano, que obviamente está sujeto, como dice aquí, ¿no? Es inevitablemente, está ineluctable sujeción al tiempo del ser humano. Volviendo a las alternativas, el ser humano, ¿qué es aquí? El ser humano es un ser para la muerte. Bueno, si está inevitablemente sujetado a un tiempo determinado, sí, pues no, está dirigido a perecer en algún momento. Uno es verdadero
La 2, la finitud es un rasgo esencial del hombre. Sí, pues, ¿no? La forma del ser del hombre se distingue además por su inevitable sujeción del tiempo. La finitud, ¿no? Como dice acá al final también. Por un lado, la virtud de la situación histórica única a la que su existencia ha sido desarrollada, ha sido arrojada sin su permiso, y por otro lado, en virtud del conocimiento, ¿no? del ser humano, ¿no? Que esa existencia, la existencia tiene de su finitud. La finitud es un rasgo esencial del hombre también, verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero. El 3, el hombre determina su propia esencia. Bueno, eso es más Sartre, ¿no? Como le dije, el hombre determina, el ser humano determina su propia esencia, es decir, el ser humano se define por sus actos, ¿no? O sea, sé de la esencia del ser humano a partir de los actos, ¿no? A partir y el acto implica existencia, ¿no? Por eso no existe una esencia previa. No existe una esencia previa. No hay una esencia como tal. La esencia lo define el acto, lo define la existencia. Por eso la existencia precede a la esencia. No, la existencia primero, la esencia luego. ¿Quién define la esencia? Los actos. ¿Cómo actúo? Mediante la existencia, ¿no? No puedo actuar si no existo, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Primero existimos, luego nos definimos por nuestras elecciones o por nuestros actos, ¿no? Por eso la 3, el hombre determina su propia esencia. Bueno, eso es más Sartre, ¿no? Y la existencia es anterior a la esencia del hombre. Bueno, insisto, eso es Sartre también, y por lo tanto la respuesta es la A. Y con eso terminamos, gente. Ya es un poco tardecito en realidad. ¿Se entendió esto, gente? ¿Se entendió muchachos? Espero que sí. Bueno, igual, insisto, esto los voy a pasar luego. Y mañana vamos a hacer 5 preguntas más, ¿sí? Igual, solamente enfocada en preguntas de exámenes de admisión, de diversos temas, y por ahí algunos de simulacro y del centro pre, ¿no? Que puedan venir. Si se dan cuenta, ya no vienen preguntas como por ejemplo estas de, ¿no? ¿Quién escribió la metafísica, ¿no? ¿Quién dijo cogito ergo sum? ¿No? Creo que está de más, ¿no? Ustedes ya lo saben además. Viene más de análisis, lo cual hace que sea más chévere, ¿no? la, ¿no? el examen. Gracias y nos vemos hasta mañana. ¿Alguna pregunta, duda, observación? ¿Ninguna? Chévere, nos vemos.